El libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo relacionan muy estrechamente la posesión por el Espíritu con el rito del bautismo. El que os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino con la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La recepción del Espíritu tenía en estas comunidades efectos inmediatos, visibles y reconocibles. En 1 Corintios 12, del 4 al 31, Pablo se refiere a experiencias extraordinarias de tipo estáticas como el don de lenguas y la profecía. Aunque Pablo es muy reticente a fomentar el don de lenguas, debido al desorden que solían provocar. Entonces Pedro, poniéndose en pie, junto con los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. No es como vosotros suponéis que estos estén borrachos, pues es la hora de tercia. En este contexto, Pedro reconoce que el comportamiento de los fieles poseídos por el Espíritu se parece mucho al descontrol exhibido por los borrachos. En 1 Corintios 14, Pablo se encuentra preocupado por el desorden que los que hablan en lenguas generan en las asambleas, aunque nunca dudó de que todo ello procede del Espíritu. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con la mente. En los Hechos de los Apóstoles, la relación entre el bautismo y posesión del Espíritu es todavía más estrecha. Pedro sostiene que una de las consecuencias de bautizarse en el nombre de Jesucristo es la recepción del Espíritu Santo. Pedro le contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Resulta algo curioso, el bautismo de Felipe a los samaritanos no consigue que el Espíritu se manifieste en ellos. Aquí Pedro y Juan añaden un nuevo elemento importante, la imposición de manos, que sí resulta efectiva para que el Espíritu more en los bautizados. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los seguidores de Jesús que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, en Éfeso solo reciben el Espíritu Santo cuando Pablo los vuelve a bautizar. Ahora, en el nombre de Jesús el Señor, les impone las manos. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Vivir en el Espíritu en nosotros presupone identificarlo a través del comportamiento público de los afectados y el alto valor atribuido a su manifestación. Aunque la intención de Lucas en algunos de los textos de los Hechos obedece a ciertas excepciones jerárquicas, como por ejemplo la posibilidad de adquirir algún tipo de control ritual sobre el Espíritu, son conscientes también que la efusión del Espíritu es un don gratuito que viene cuando quiere y sopla cuando quiere. El ejemplo de Pentecostés pone de manifiesto estas actitudes y comportamientos. El Espíritu produce comportamientos dramáticos e incontrolables en cada uno de los miembros de esta pequeña comunidad naciente. Consecuencia de ello, tanto el libro de los Hechos de los Apóstoles como las cartas paulinas sugieren con fuerza que al menos algunos grupos de seguidores pospascuales se identificaba la presencia del Espíritu con experiencias extraordinarias de tipo estático, como fruto del rito del bautismo, quizás complementando con la imposición de las manos.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Llama la atención que ni Pablo ni Lucas se pregunten por la razón de la relación frecuente entre el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Pablo parece darla por hecho. Lucas reconoce que hubo casos en los que un bautismo ordenado por el Espíritu no conllevó la recepción del Espíritu, como es el caso del etíope cuando iba de regreso a su país leyendo al profeta Isaías, cuando de pronto el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara para anunciar la buena nueva de Jesús y luego ser bautizado. El mismo caso tenemos en Cornelio, que tuvo una visión para que llamara a Pedro. Él, movido por el Espíritu, fue a su casa para hablar sobre la buena nueva de Jesús. En consecuencia de ello, fueron bautizados en el nombre de Jesús todos los que estaban ahí, y el Espíritu Santo bajó también sobre ellos. Todo esto indica que tanto para las comunidades de Pablo y Lucas, la relación entre el bautismo y la posesión del Espíritu fue establecida sobre estas bases de experiencias vividas. La delicadeza especial de los nuevos creyentes en Cristo a tener experiencias estáticas en el contexto de su bautismo habría sido una razón de peso para incrementar el valor atribuido al rito. En la comunidad paulina, estas vivencias extraordinarias tuvieron un gran impacto en la creación de comunidades en el mundo gentil, para quienes la buena nueva implica reconocer y dar culto a una identidad trascendente nueva. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino con la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, las experiencias extraordinarias favorecieron las conversiones a la fe cristiana y motivó a extender a otros el mensaje de la buena nueva. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Las experiencias religiosas extraordinarias de los primeros cristianos fueron un factor causal importante en la creación y configuración de nuevos grupos humanos, las conocidas iglesias locales. Además, estas experiencias extraordinarias innovan, transmiten y crean una cierta autoridad entre los miembros de las iglesias locales. Es una comunidad que pasa del susto, del miedo, al valor, a la confianza, a la valentía, gracias a la efusión del Espíritu. Es una prueba extraordinaria de que Dios está con ellos. Ahora, Señor, fíjate en sus manos y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Lo mismo sucede en la recepción del bautismo. Ayuda a implementar en el bautizado el cambio personal y social que este rito implicaba. Quienes habían recibido un bautismo ratificado por la posesión espiritual pedían acreditar haber sido aceptados no solo por la comunidad, sino por el propio Dios. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas
y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Tener estas experiencias extraordinarias llevaba a tener aceptación y acogida en una comunidad local, al mismo tiempo que confiere dentro de ella privilegio y autoridad. Esto produjo efectos visibles en la estructura jerárquica de las iglesias locales. Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. Aquí hay que recalcar un punto importante. El don de lenguas no es bien visto por Pablo como un don que goce de gran estima en sus comunidades. Desde su perspectiva racionalista, es el que menos beneficio aporta a la comunidad. El que habla en lenguas no habla para hombres, sino para Dios, pues nadie lo entiende, ya que Él habla en espíritu cosas misteriosas. Por su parte, el que profetiza habla para los hombres, edificando, exhortando, consolando. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Mi deseo es que todos vosotros habléis en lenguas, pero más todavía que profeticéis. Es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete y contribuya así a la edificación de la comunidad. Por ello, el que hable en lenguas, que pida en la oración poder interpretar. Si alguno habla en lenguas, que lo hagan 2 o a lo sumo 3, y además por turno, y que uno interprete. Pero en caso de que no hubiera intérprete, que calle en la asamblea y hable para sí y para Dios. Un tema importante a tener en cuenta en la actualidad. El prestigio y la autoridad que tenían aquellos que experimentaban ciertas experiencias extraordinarias que los seguidores de Jesús interpretaron como dones del Espíritu eran distintos a la sociedad de su entorno. Aquí mujeres, esclavos gozaban de gran acogida y admiración. Es constatado científicamente que los primeros años tras la muerte de Jesús se produjo entre sus seguidores una auténtica sacudida de experiencias extraordinarias y que éstas tuvieron una influencia estimable en la manifestación inicial de la novedad cristiana. Todos los escritos neotestamentarios nos ayudan a entender las distintas formas y maneras de entender el destino post-mortem de Jesús y la preferencia de algunos grupos por interpretaciones populares o controvertidas de la resurrección o de la acción del Espíritu Divino a raíz de la historicidad de estas experiencias extraordinarias. Al mismo tiempo, nos ayudan a entender la eclosión de novedad que la investigación histórica descubre en las creencias, ritos y estilos de vida de los seguidores pospascuales de Jesús. En nuestro quinto capítulo nos espera una aventura fascinante. Intentaremos responder a la cuestión: ¿por qué la muerte de Jesús es un acontecimiento transformador que ha revolucionado y sigue revolucionando el cambio social y religioso en la historia de la humanidad, inclusive hasta nuestros días? No te lo pierdas. Nos vemos pronto.